Hola amigos, les saluda el abogado Francisco Aguirre, experto en temas de defensa ante actuaciones arbitrarias de la Contraloría General del Estado. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la prescripción en el cobro de obligaciones ante las cuales la Contraloría pretende cobrar, es decir, obligaciones que ya por el transcurso del tiempo no pueden ser cobradas por el organismo de control. Bien, para eso hemos preparado varios temas. Entre esos vamos a explicarles qué es esto de la prescripción y cómo se aplica a las actuaciones de la Contraloría General del Estado. Vamos también a ver la normativa que es aplicable sobre este tema y un caso práctico. Bien, vamos entonces a ver una diapositiva respecto de lo que es la prescripción. Miren, tenemos aquí el artículo 2392 del Código Civil. Nos dice lo siguiente: prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Bien, entonces, ¿aquí qué tenemos? Que la prescripción claramente es un modo de extinguir derechos ajenos. Miren, la prescripción entonces nos da una posibilidad de que por el transcurso del tiempo nosotros ya no estemos obligados a cumplir con una obligación. En el caso de la Contraloría, vamos a ver lo que nos dice el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Tenemos aquí, dice, prescripción del cobro de obligaciones y del ejercicio de las acciones. Las obligaciones nacidas de responsabilidades civiles culposas de que trata esta ley prescribirán en 10 años, contados desde la fecha en que la determinación confirmatoria de la responsabilidad civil culposa se hubiere ejecutoriado y será declarada por el Contralor General del Estado, de oficio o a petición de parte o por los tribunales distritales de lo contencioso administrativo. Bien, tenemos entonces que si transcurren más de 10 años, la Contraloría ya no puede cobrar una obligación. Miren eso. Ahora, ¿desde dónde se toman los 10 años? Dice, desde la fecha en que la determinación confirmatoria de la responsabilidad civil culposa, es decir, que esto solo se aplica a responsabilidades civiles, se hubiera ejecutoriado. Ya, aquí hay un error. Esta es una ley anterior a la Constitución actual. Esta es una ley del año 2002. La Constitución es del año 2008. La Constitución nos habla de actuaciones en firme. Aquí nos dice de un acto ejecutoriado. Realmente está mal utilizado el término en la ley de Contraloría, porque cuando hablamos de ejecutoría, hablamos de sentencias, y en este caso, este es un acto administrativo que tendría que ser la palabra correcta, que esté en firme. Bien, hablando de eso justamente, ¿qué es esto de una obligación en firme? Y esta es la segunda parte de esta breve presentación. Miren, tenemos una obligación en firme. Vamos a tomar una definición del Código Orgánico Administrativo en el artículo 207. Dice, la obligación en el caso de una glosa confirmada queda en firme cuando ésta ya no es posible presentar ningún tipo de recurso en sede administrativa o judicial sobre esto. Entonces, en firme significa que ya no es sujeto de impugnación en ninguna vía, ni administrativa ni judicial. Ok, entonces, algo importante también de explicar aquí es cómo contar esos 10 años, desde dónde a dónde. Bien, una resolución de Contraloría tiene que ser primero notificada. La resolución sabemos que es el acto administrativo con el cual la Contraloría determina la existencia de una observación que finalmente en el caso de las responsabilidades civiles es una obligación económica. Entonces, una vez notificada la resolución,
desde ahí recién surte efecto el acto para el administrado de que está en conocimiento, pero todavía no está en firme el acto. Tendríamos que contar, si no se ha ejercido defensa sobre este acto, el tiempo máximo de 90 días término, 90 días hábiles, desde que fue notificado y no ejerció defensa. Entonces ahí tendríamos más o menos son 4 meses desde la notificación para decir que el acto ya está en firme. Ahora, ¿qué tal si el acto fue impugnado en sede administrativa, con recurso de revisión, o en sede judicial, con una acción subjetiva? Bueno, digamos que en sede judicial, cuando se tenga una sentencia ejecutoriada, que es la sentencia de instancia de un tribunal distrital contencioso administrativo, desde ese momento tenemos que el acto está en firme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue impugnado. Entonces, tomaría más tiempo provocar o producir la prescripción cuando el acto ha sido impugnado en vía judicial. Porque sabemos que en vía judicial un acto que es impugnado puede tomar varios años hasta tener la calidad de que está ejecutoriado. Bien, entonces, con esos conceptos vamos a ver ahora también un apoyo, un medio de defensa ante el tema de la prescripción cuando se produce, que nos habla el Código Orgánico General de Procesos. Nos dice un tipo de acción que se puede interponer cuando se produce la prescripción. Nos dice el artículo 316 del COGEP. Excepciones a la coactiva. Al procedimiento coactivo solo se podrán oponer las siguientes excepciones. Y la número 2 dice, extinción total o parcial de la obligación sea por varias razones, y entre esas, prescripción de la acción de cobro. Entonces estamos hablando del mismo tema. Entonces, ¿en qué momento se puede interponer esta acción de excepciones a la coactiva? Es en un momento ya muy adelantado, cuando estamos en la fase de coactiva, cuando el administrado ha sido comunicado ya un título de crédito, y no solo eso, sino posteriormente en la fase de apremio dentro de la coactiva ha sido ya notificado de una orden de pago inmediato. Entonces, esa orden de pago inmediato es la que se impugna dentro de 20 días término o días hábiles para presentar esta acción de excepciones a la coactiva. Entonces, miren, como decía, hay varias formas de interponer este argumento de que ya se prescribió la acción, pero acuérdense desde dónde se toma en cuenta los 10 años. Desde que el acto quedó en firme, desde ahí 10 años. ¿10 años hasta qué momento? Hasta que se ha notificado el administrado de una orden de pago inmediato, es decir, cuando ya se encuentra en la fase de apremio en la coactiva que también la hace la misma Contraloría. Bueno, con lo que hemos comentado entonces, ¿qué tenemos? Definimos aquí 2 requisitos básicos antes de pensar si quieren plantear este tipo de acción. Primero tenemos que tener un conocimiento correcto, fiable, de que la prescripción se produjo, y para eso necesitamos documentación. ¿Qué documentación es la perfecta, la pertinente para este caso? Es la boleta de notificación de la resolución de Contraloría. ¿Por qué? Porque esa boleta nos indica la fecha en la que fue la persona notificada de la resolución, y desde ahí podemos ponernos a contar el tiempo. Si no ejerció defensa, como lo decía anteriormente, 90 días término, pero si ejerció defensa cuando tuvo ya una sentencia ejecutoriada o tuvo una resolución revisada en sede administrativa con un recurso de revisión, y después de esa resolución revisada no hizo nada más. Es decir, puede variar el tiempo desde donde se toma en cuenta. Bien, pero necesitamos saber cuándo fue notificado. Muchas personas, en casos antiguos, no saben cuándo han sido notificadas, porque, imagínense, estamos hablando de muchísimos años atrás. Ni siquiera tienen la resolución, menos lo que se llama razón de notificación, es decir, la boleta o el documento donde consta en qué día fueron notificados. Por lo tanto, en este caso habría que hacer un trámite ante la Contraloría. Pedirle a la Contraloría por escrito que facilite la resolución certificada, así como la certificación de la razón de notificación en el documento donde conste esta razón. Bien.
Entonces, primero, tener los documentos necesarios, básicos para poder hacer esto. Segundo, una vez que tenemos los documentos, tenemos la fecha exacta, tendremos que evaluar si se ha ejercido o no defensa, porque eso cambia el tiempo de los 10 años. Y si se ha confirmado que ya se produjeron los 10 años, puede ser que se haya emitido un título de crédito, puede ser que no se haya emitido un título de crédito, puede ser incluso que desde esa fecha que quedó el acto en firme hasta exista una orden de pago inmediato. Es decir, siempre se puede interponer, o digamos, se puede pedir al contralor en sede administrativa que declare la prescripción. Puede ser antes de la emisión de un título de crédito, después de la emisión y notificación de la orden de pago inmediato, es decir, antes de la coactiva, dentro de la coactiva. Entonces, miren lo importante. Porque es sumamente fuerte este tema de la prescripción, porque solo el transcurso del tiempo, como decía al inicio, provoca la nulidad del acto administrativo. ¿Por qué? Porque así lo señala la ley. Ahora, claro, ¿qué pasa si la Contraloría de oficio no declara y no conocemos un solo caso que lo haya hecho? Tendremos que hacer una petición para que la Contraloría, a petición de parte, produzca el acto en el cual declara la prescripción de la obligación. Bien, veamos un caso práctico. Un caso de un cliente nuestro, lo llamaremos Gabriel G., que fue notificado de la resolución de responsabilidad civil culposa glosa número 5039 de 24 de diciembre de 2013. Y la fecha de notificación se produce el 26 de marzo de 2014 y ustedes pueden apreciar ahí la fecha como hemos subrayado justamente ese día. Ok. Por cierto, en este caso hubo que pedir a la Contraloría esta información. El cliente no tenía esto. Tenemos entonces del 26 de marzo de 2014. Tomen en cuenta, en este caso, esta persona no ejerció defensa ante la Contraloría de ningún tipo. Por lo tanto, contemos, en el 2014 no había el Código Orgánico General de Procesos que habla de la acción subjetiva de los 90 días término. Se aplica la misma ley de Contraloría que señalaba 60 días plazo. Entonces, si en este caso, por la ley que es aplicable, 26 de marzo de 2014, súmenle 2 meses al ojo, 26 de abril, 26 de mayo, a la fecha que se está haciendo este video es de enero de 2025, se hizo la petición en enero de 2025 de que se declare la prescripción del cobro de esta obligación. Estamos esperando el resultado. Sería sujeto de otro video ver qué pasa si la Contraloría no responde a esto, porque ahí hay varios escenarios que pueden presentarse. El más probable es que la Contraloría, si no se pronuncia sobre esto, dentro de él sería el término de 30 días, pues se provocaría una caducidad para que pueda pronunciarse a futuro sobre el tema. Pero ese es un asunto, digamos, más complejo jurídicamente de desarrollar aquí. La moraleja de este video, ¿cuál es? Que no hay que olvidarse de este asuntito de la prescripción, porque ¿qué tal si es un caso muy antiguo, se haya producido esta causal? Y si su abogado no sabe de este tema y piensa presentar una defensa normal, imagínense el arma que está perdiendo. O sea, imagínense esta causal de que haya transcurrido los 10 años. Como les decía, lo importante es saber calcular estos 10 años. ¿Desde cuándo? Dependiendo de cada caso. Y nosotros consideramos que es mejor pedirle a la Contraloría que declare la prescripción. Porque si no la pedimos, puede darse un problema. Verán, ¿qué pasaría si, pasan los 10 años y la Contraloría no declara de oficio que existe la prescripción de la obligación de cobro? El administrado tampoco se olvidó del tema. ¿Qué pasa si el administrado fallece y los herederos toman posesión efectiva de todos los activos y pasivos del heredero? Pero claro, el momento que toman
o reciben la herencia, aceptan la herencia, no existía pues un pasivo, una obligación del tamaño que sea que haya tenido con Contraloría. En este caso me parece que son $40,000, más intereses, en 10 años ya son $80,000. Entonces tomen en cuenta eso. Reciben los herederos la herencia y un día la Contraloría simplemente emite un título de crédito y les comunica a los herederos. Por la prensa puede comunicarles también. Tapas que por la prensa no se enteran nunca. Llega después de eso la orden de pago inmediato con medidas cautelares y les prohíben vender bienes. Quién sabe que a alguno de ellos ya les retengan fondos. Es decir, se dan una serie de problemas. ¿Y todo por qué? Por no haber solucionado un tema que teníamos que estar pendientes ahí, en este caso, de la prescripción, para solicitarla y aplicar todo lo que la ley nos permite sobre esto. Entonces, ese es un tema de olvidarnos y decir, no importa, como no me han emitido ni siquiera el título de crédito, ¿yo para qué me voy a preocupar? Sí hay que preocuparse, porque el día que la Contraloría emite un título de crédito, pese a que el proceso, como en este ejemplo, ya tiene más de 10 años, ese título de crédito igual es válido. Es válido, imagínense, porque un acto administrativo como es un título de crédito goza de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad. Entonces, mientras nadie, digamos, impugne el título de crédito, ese título está ahí. Si la Contraloría quiere hacerse la ciega y no ver que la prescripción, y si el administrado, los herederos, en el caso que les comento, tampoco saben de esto, el proceso de coactiva va a continuar y va a continuar hasta dejarles a los herederos sin el dinero, sin los bienes que heredaron. Eso si acaso heredaron algo, ¿no? Porque si no heredaron nada, se cargan una deuda de, un ejemplo, 40,000, más de 10 años ya son $80,000 con intereses, 40 de capital y 40 de intereses. Miren el gran problema que hay de no tratar o intentar solucionar las cosas a tiempo el día de hoy. Así que, y esto se aplica, les comento, no solo en el caso de la prescripción, sino en muchísimos otros temas. Hay personas que dicen, no sé, no tengo dinero, no me voy a defender, y habiendo causales para generarle una buena defensa, prefieren no defenderse. Y después se confirma todo, hay un acto en firme, viene esa deuda con intereses y eventualmente les va a costar muy, muy caro el no haberse defendido bien, ni siquiera o haberse defendido. Bueno, entonces espero que les haya gustado este video. Nuestro correo electrónico es info@franciscoaguirre.com. Estamos a sus órdenes. Cualquier inquietud, consulta que tengan, nos pueden escribir al correo señalado. Adicionalmente, también, y quienes se han quedado hasta esta altura del video, tenemos un reporte que hemos hecho de las caducidades que puede generarse por la parte de la Contraloría. Caducidad significa perder competencia para pronunciarse en razón del tiempo transcurrido. Y este reporte lo pueden obtener ustedes de forma gratuita. Si hacen clic aquí abajo en los comentarios está el vínculo, o también si ustedes copian el vínculo y lo escriben en un buscador de internet. Bien, un gusto y estamos en contacto. Saludos.